esa ciudad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era esa ciudad? ¿Cómo se llamaba el límite? Aquella ciudad límite. ¿Sabes qué? ¿Aló? Ahí. Cades Barnea. ¿Están ahí? Cades Bernea, Cades Eso. Bornea, algo así. Cades Barnea, eso. ¿Se acuerdan que hablábamos que esta ciudad está en el límite de los límites que Dios puso, ¿verdad? Que estaban en su palabra, que era una tierra mucho más grande de la que nosotros conocemos, y eso lo vimos en Deuteronomio. Y en Cades Barnea estaba como el límite, y Moisés escogió una persona de cada tribu para ir a reconocer la tierra desde Cades Barnea, ¿verdad? Y allí está en Números capítulo 13, en el versículo 16, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, ya los ha mencionado. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Si nos fijamos un poco, le añadió una letra. ¿Qué letra es? Aunque en español no se ve tan exactamente, pero le añadió la letra inicial, la J. Y en hebreo, pues es Jehová o Yahvé o Ya, ¿verdad? Con H, y Jehová le añadió a la letra de Oseas. Y si Oseas es Salvador, Josué o Oseas sería, ¿verdad? Es Jehová es Salvador. Y ese es el mismo nombre de Jesús. Y es algo súper bonito porque Moisés, al único que le cambia el nombre o le añade algo a su nombre, es a Josué. Y le añade justamente la palabra de Jehová. Y es algo muy especial porque definía, en la Biblia los nombres definen mucho o cambian de acuerdo al papel que Dios tiene para ellos. Y entonces, pues ya desde ser elegido ya era diferente, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas de cómo era Josué. No sé si una hermana puede buscar Éxodo 33, 11. ¿Alguna lo encontró? Éxodo 33, versículo 11. Lo encontré, hermana. Y hablaba Adelante. Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Allí hay dos cualidades de Josué. Primero dice Josué, su servidor, pues aparte de hablar del Moisés que él pues siguió y del que tomó ejemplo, ¿verdad? Dice que Josué, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Hoy en día nosotros no tenemos que ir al templo para estar en la presencia del Señor, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo cual vivimos en la presencia del Señor. Y podemos tener acceso a Él día y noche, mañana, tarde y en cualquier hora. Pero en ese tiempo, pues tenía que ir al tabernáculo, ¿verdad? Después al templo, para poder estar en la presencia del Señor. Y Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces, él tenía ese interés, esas ganas, ese deseo de estar con el Señor constantemente. Y eso es lo primero que podemos aprender de Josué, ¿verdad? Qué bonita disposición tenía él para estar delante de Dios. Aquí me salió esto. Entonces es lo primero que podemos aprender de Josué, esa bonita disposición para estar delante del Señor. Eso nos habla de una comunión con Él, eso nos habla de ese deseo de estar cerca del Señor y es algo que para nosotros es un ejemplo, ¿verdad? El poder acercarnos a Dios cada día, poder buscarle cada día, es algo que nosotros tenemos como mucho más acceso. ¿Y será que nosotros tenemos ese mismo deseo que tenía Josué de estar en la presencia del Señor? De nunca se apartaba del tabernáculo, él no quería irse de estar con el Señor. Y qué bonito ejemplo, ¿verdad? Desde allí empieza
pues ese corazón, ¿verdad? Él tenía ese corazón dispuesto para el Señor. Busquemos Éxodo 17. En Éxodo 17 también aparece Josué y aparece dirigiendo algo. Una hermana que me ayude con Éxodo 17, versículo 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Cómo empieza el versículo 10? E hizo Josué Como le dijo Moisés. Entonces él era obediente, ¿verdad? Él tenía un líder por encima de él y él lo obedecía y él tenía esa disposición de estar, digamos, bajo esa autoridad y pues nosotras también, pues y más como mujeres casadas, solteras también, ¿verdad? Tenemos siempre a alguien por encima, nuestro esposo, los ancianos de la capilla, tenemos a alguien por encima, entonces ¿será que tenemos esa disposición a obedecer, ¿verdad? Y es algo que nos enseña Josué. Él era obediente, Moisés le decía y él hacía, y no es en la única ocasión que se ve, porque Josué se ve en varias ocasiones, pero él hacía como Moisés le decía, tenía esa disposición a obedecer también, y eso era parte de su forma de ser. Y es algo muy bonito y que también nos da un bonito ejemplo, ¿verdad? No siempre nos gusta lo que nos dicen los ancianos, a los hijos no les gusta lo que dicen los papás a veces, pero estamos todos de alguna manera bajo autoridad. También a nuestros hijos es necesario enseñarles a obedecernos a nosotros como padres, para que después obedezcan a los hermanos en la capilla, para que después obedezcan al Señor, ¿verdad? Y cuando hay una obediencia por costumbre desde chiquitos, es mucho más fácil que un niño obedezca al Señor sin decir, ay Señor, es que esta parte de la Biblia no me gusta. Es que mira, esto de aquí no puedo, esto está muy difícil. Pero si el Señor lo está mandando, la palabra de Dios tiene autoridad, el Señor tiene autoridad, entonces es mucho más fácil obedecer. Y así era Josué, ¿verdad? Tenía esta característica de ser obediente. Busquemos otro versículo en Números 27, 18. Y este es, bueno, habla de la disposición, lo va a leer, dice, Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aquí espíritu está con minúscula, no se refiere al espíritu del Señor, porque él sí lo recibió después, pero aquí se refiere a esa disposición, en el cual hay disposición de ese espíritu dispuesto, en el cual está dispuesto a seguir, y pon tu mano sobre él. Y dijo, toma a Josué. Y aquí es donde le va a dar el cargo de sucesor de Moisés, pero él ya había visto el corazón, ya había visto que él estaba delante del Señor constantemente, ya había visto quién era Josué y cómo él estaba dispuesto a servir al Señor, ¿verdad? Y cómo estaba dispuesto a humillarse delante del Señor allá en el templo seguramente. De tantas veces que vio a Moisés, seguramente él dijo, delante de Dios, yo sirvo a Dios. Esto se vio cuando los espías volvieron y Josué se mantuvo firme, a pesar de que la mayoría dijo que no iba que no iba a la tierra prometida porque eran muchos, eran grandes y era difícil. Entonces Josué dijo, no, yo conozco a Dios y ese Dios está con nosotros. Y él se mantuvo firme allí y él tenía ese espíritu dispuesto para el Señor, ¿verdad? Y el Señor dice algo de él, 2 páginas más adelante, él dice algo muy bonito, Dios dice algo muy bonito de Josué. Lo vamos a ver en el capítulo 32 de Números, en el versículo 12. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Números 32, 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová.
Ujú. ¿Cómo se describe Josué? ¿Qué era qué? Perfecto en pos de Jehová. Sí, y recuerdan este versículo allá en 1 Pedro 5, 6, que dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él los exalta cuando fuere el tiempo. Allí está Josué, que lo vemos delante del Señor, que lo vemos postrado delante del Señor, que lo vemos buscando al Señor constantemente. Allí está, digamos, ¿qué dice Dios de Josué? Escoge a Josué, porque Él es perfecto delante de mí. No es que fuera perfecto, y lo sabemos, ¿verdad? No perfecto, perfecto, pero Él busca agradar a Dios. Él se acerca a Dios, y lo vemos en el libro de Josué. Cuando hubo un fallo allí con la conquista de Ai, ¿qué ocurrió? Que Josué buscó al Señor y dijo, Señor, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y descubrieron el pecado. Dice, no, ahí hay pecado, Josué, tienes que arreglar esto. Listo, Señor. Pero él estaba en esa disposición, ¿verdad? Eso es delante de Dios ser perfecto. Como humanos, pues no seremos perfectos, pero entonces buscar al Señor, buscar parecernos a Él, buscar arreglar los problemas lo antes posible, buscar estar en paz con todos. Todas esas cualidades son las que lo hacen perfecto delante de Dios. Confiar en un Dios, conocer a Dios. ¿Cómo es Dios con nosotros? ¿Cuánto le conocemos a través de las dificultades de la vida? ¿Cuánto le conocemos a través de lo que hemos pasado y vivido con el Señor? ¿Será que eso se refleja en nuestro carácter? ¿Será que esto se refleja en la forma en que tratamos a los demás, en que resolvemos con sabiduría los problemas? ¿Será que esto se refleja todo lo que vamos conociendo delante del Señor? Y Dios aquí dice, excepto Caleb y Josué, que fueron perfectos. O sea, ellos sabían quién era Dios, sabían que Dios podía hacer grandes cosas por ellos. Y allí estaba Josué. Y Dios diciendo, Él fue perfecto, imagínate. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Pues cada uno delante del Señor sabemos, ¿verdad? Y qué cosas tenemos que arreglar, qué cosas de estas podemos imitar, en qué cosas de estas podemos nosotros mejorar, ¿verdad? Pero me parece muy bonito empezar el libro de Josué pensando en quién era Josué, porque a lo largo del libro lo vamos a ver muchas actitudes de Josué, vamos a ver mucho de cómo él dirigió al pueblo, de qué hacía, y él tenía una comunión con Dios increíble, ¿verdad? Muy, muy bonita. Pero ¿dónde empezó esto? Esto no empezó el día que lo ungieron, que lo nombraron sucesor. Esto empezó mucho tiempo antes, cuando se dice que él no se apartaba de la presencia del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a el libro de Josué. El libro de Josué. La primera parte del libro de Josué son los preparativos para la conquista, los capítulos del 1 al 5. Y allá pues se menciona otra vez cuando Moisés muere, ¿verdad? Y cuando Josué es puesto, esto se hace como bien resumido, pero hay algo muy bonito en el capítulo 1 y es justamente el énfasis que se hace en esforzarse, que le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella. Mira que te mando, eso lo sabemos, ¿verdad? Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hay varios versículos que dicen lo mismo, esfuérzate. Pero el versículo 8 es un versículo muy bonito y para nosotros también tiene un gran ejemplo. No sé si alguien lo tiene por allí, Josué 1:8, no se lo sabe de memoria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, día y de noche te meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, pero guardando la palabra, guardando el libro de la ley. Dice, nunca se aparte este libro, medita de día y de noche en él. Y aquí dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces allá hay un resultado. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es que todo vaya a salir digamos, sin dificultades, no es que todo vaya a salir sin problemas,
No, pero muchas veces oramos y queremos que el Señor nos responda a lo que nosotros queremos y eso no es lo que el Señor quiere, pero nos sale bien porque estamos haciendo lo que el Señor quiere, que es esperar, que es confiar en Él, que es conocerle, que es esperar en su voluntad, pedir conforme a su voluntad y esperar que Él haga y obre de acuerdo a su voluntad y eso nos da paz, porque si conocemos a Dios y estamos confiando en ese Dios al que vamos conociendo, entonces será mucho más fácil confiar en Él y esperar pidiéndole que se haga su voluntad, ¿verdad? Y esto también lo dice acá, ¿verdad? Y todo te saldrá bien en ese aspecto, ¿verdad? No es que todo va a salir como nosotros queremos, ay, no, mira, voy a tener casa, carro y beca, pero no es así, pero el Señor sabe lo que necesitamos y el Señor nos da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y si el Señor dice que no, es porque Él es soberano, pero entonces nosotros, si lo conocemos a Él diariamente, entonces todo nos va a salir, digamos, bien en el sentido que tenemos paz y tenemos confianza en un Dios soberano y en un Dios sabio, ¿verdad? Bueno, después de esto, Josué envía otra vez espías a Jericó y allá pasa algo muy interesante con Rahab y después Josué prepara todo el paso del Jordán y en el capítulo 3 está el paso del Jordán y hay algo muy interesante en este capítulo 3 y es que justamente los sacerdotes tocan el agua y es cuando se abre el río Jordán, pero no se abre ahí nomás delante como pasó con el Mar Rojo, ¿no? El río Jordán se abre muchos kilómetros arriba, desde ahí deja de fluir y ellos tienen suficiente espacio para pasar. Los sacerdotes tenían que quedarse en medio de donde pasaba el río, ustedes se imaginan que tenían que esperar allí mucho, pues un buen rato, hasta que todos pasaran, todo el pueblo, y ellos estaban allí en medio, esperando que pasen, y tenían que pasar después, salir del lecho del río, digamos, después. Imagínense qué fe se requería para esto, ¿verdad? De saber que el agua no iba a caer antes que ellos salieran. Y que si ellos tocaban el agua se iba a abrir el río. O sea, no veían nada más en el momento, sino que lo vieron justo cuando pisaron el agua. Y esto es algo que requiere fe. Y muchas veces el Señor nos pide a nosotros también que hagamos algo, pero que demos el primer paso. El primer paso es este, toca el agua en este caso. Y entonces se va a abrir el río Jordán. Y eso requiere fe, ¿verdad? Muchas veces es así. No, tú confía en mí y no hagas esto. Yo voy a arreglar el resto. Uy, eso cuesta, ¿verdad? Cuesta saber que el Señor va a arreglar las cosas sin que uno vea nada, pero eso es fe. Y eso es una de las cosas que nos enseña este libro, ¿verdad? Que el Señor mandaba hacer unas cosas y lo que había que hacer era obedecer lo que el Señor decía, como el Señor lo decía. Y el Señor hacía el resto. De hecho, el libro de Josué no es las batallas de Israel, son las batallas de Dios, porque Dios hizo muchas cosas allí. Pero bueno, este es el capítulo 3, después Él les manda a tomar unas piedras y lo que me llama la atención de estas piedras es que la señal era para los hijos, dice en el 4, versículo 6, dice, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, ustedes les responden que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová y cuando ella pasó el Jordán y las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras sirven de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces es bonito cómo Dios también se encarga de que los hijos sepan y algo que se ve, algo que se puede, papá, ¿qué es esto? No, estas son las piedras que sacamos del medio del río Jordán, porque mira qué tal cosa. O sea, Dios estaba pensando en el futuro, en las futuras generaciones también, para que ellos conocieran a Dios, a ese Dios que hizo ese milagro de parar el río Jordán, a ese Dios a través de esas piedras. Entonces, qué bonito ver esto, ¿verdad? Supongo que lo vemos más adelante. El capítulo 5 habla de la circuncisión y también termina esta sección con un hombre que apareció como el príncipe del ejército de Jehová. Y lo interesante de este momento es que Dios le deja claro a Josué quién es el
el príncipe del ejército. ¿Quién es el que está dirigiendo el ejército? ¿Y quién era? Nadie más que Dios, ¿verdad? Entonces, qué bonito ver que antes de empezar toda la batalla y toda la conquista, Dios mismo dice, yo voy delante. Esas son las batallas de Dios sobre los cananeos. Bueno, en la segunda parte del libro, los capítulos 6 al 12, habla de las conquistas de las ciudades cananeas. Es bonito ver cómo se van desarrollando estas conquistas. Empieza por la toma ¿de cuál? ¿Cuál es la primera conquista? Jericó. Jericó. Y Dios hizo algo increíble allí. Entonces Josué avanza hacia Ai, pero hay un pecado. Y Josué no consultó a Jehová, no se dejó guiar por Jehová y perdieron. Entonces allí muestra, no es que todas las demás batallas fueran menos importantes, porque se narran pocas, en pocas palabras se narra y conquistaron aquí, 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 aquí. Pero estas dos muestran un contraste entre lo que Dios hizo cuando Josué estaba completamente, digamos, al mando de Dios y lo que ocurrió en Ai, fue que ellos perdieron al principio. No porque Dios no les iba a entregar esa ciudad, sino porque ellos no habían arreglado las cosas primero. Y entonces es bonito ver este contraste porque nosotros también actuamos de las dos maneras, ¿verdad? Actuamos como la conquista de Jericó, confiando ciegamente en el Señor, y actuamos a veces como la conquista de Ai, que no preguntamos al Señor, sino que nos metemos, y más nosotras las mujeres que somos a veces muy lanzadas, ¿verdad? Y nos metemos y, ay Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué? Mira, pero es que mira lo que tú hiciste. No, pero espérate, hay algo que no está bien, arreglemos primero las cosas y ya verás que sí, que va a ir todo bien. Y es lo que ocurre con Ai, ¿verdad? Se arregla el problema, Josué consulta a Jehová, Señor, ¿te parece esto? Hagamos esto, esto. Dios le dice ya cómo hacer las cosas y ganan y conquistan Ai. Después, ellos se encuentran con alianzas de reyes que van, bueno, hay dos contrastes también. Están los gabaonitas que dijeron, no, 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 nos tenemos que someter a ese Dios porque miren cómo está haciendo las cosas, no puede ser. Y los gabaonitas con mentiras y con todo, Josué otra vez no vuelve a consultar al Señor y ellos hacen alianza. Pero por otro lado están otros reyes que van en contra del pueblo, se alían entre ellos, que pensaban que iban a ganar así uniéndose entre ellos, pero no, el Señor le da la victoria a Josué. Entonces conquistan primero Jericó, Ai, que están en medio, luego conquistan la zona norte y después se van al sur de Israel. Y bueno, allí van conquistando muchas cosas allí que vamos a ir viendo. La tercera parte del libro son los capítulos 13 al 22, que de alguna manera es la parte más aburrida o no, pero es interesante cómo reparte Josué la tierra. ¿Cómo reparte Josué? Josué lo hace por suertes. Y esto es algo muy interesante porque uno dice por suertes, pero el Señor, ¿cómo por suertes, verdad? Ellos tenían como dos cajitas y entonces sacaban el nombre de la tribu y entonces sacaban de la otra los límites. Y Dios iba guiando por suertes los límites de cada tribu. Y eso es algo que me impresionó bastante, cómo el Señor iba dirigiendo cada cosa. Y eso me recuerda a Proverbios 16, lo voy a leer rápidamente. Proverbios 16, versículo 33 dice, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Obviamente esto no es ir a hacer el chance ni sacar la lotería, esto no es así porque estos son juegos diferentes. Pero el Señor muchas veces muestra su voluntad de una manera que nosotros no entendemos. Pero la repartición de la tierra quedó exactamente, aquí está, como el Señor lo quería. El Señor mandó cuál era la tribu de cada uno, el territorio de cada uno, y fueron ellos conquistando. Algo muy bonito es que el Señor provee las ciudades para los levitas. 3 de ellas al otro lado del Jordán y 3 de ellas en este lado del Jordán eran ciudades de refugio. Esta es la misericordia del Señor, ¿verdad? Y la justicia también muestra estas ciudades de refugio y pues poco a poco lo vamos a ir viendo y pues
Estos capítulos nos parecen como largos porque dice, y desde tal punto hasta tal punto, que era tal y tal y tal y tal, y pues muchos nombres allí de puntos que no entendemos, pero es bonito como Dios guió la repartición de la tierra que Él les había dado. No es que Él no les quería dar toda la tierra que dijimos unos miércoles atrás, que hablamos de todo el territorio tan grande que tenían, que iba hasta el sur, que iba bien hasta el Éufrates, que subía más al norte. Lo que pasa es que Dios les dio esta tierra primero y ellos tenían que, a medida que el pueblo iba creciendo, para no ser como tan vulnerables a los enemigos, entonces Dios les deja un espacio reducido para que ellos amplíen, para que ellos vayan conquistando el resto de la tierra que les prometió. Solamente con David y con Salomón tienen como una parte más grande de tierra, pero realmente nunca poseyeron la tierra completa que Dios había designado al principio. Entonces Dios les dice, mire, la tierra va a ser hasta aquí, como se ve ahorita en el mapa, va a ser y ustedes tienen que ir conquistando las demás ciudades. Hay algo muy importante que se repite a lo largo de todo el libro y es que ellos tenían que destruir por completo las personas. Y además dice algo como que toda alma que vive. ¿Por qué? Porque por un lado uno dice, pues este Dios ¿cómo se diría? Tan genocida. Hoy en día sería como, uy, no, ¿cómo así? Pero el Señor está castigando también la maldad de ellos, porque mira que Rahab era de allí, y ellas al escuchar quién era Dios, y por eso está en el libro de Josué, ella sabía quién era Dios, y ella les dice, yo sé que mi ciudad va a caer, pero yo quiero ampararme bajo las alas de ese Dios. Solo de escucharlo, de la fama que tenía por todo lo que habían hecho en Moab y en los pueblos de este lado del Jordán. Y Rahab conoció a Dios y fue perdonada por Dios y fue añadida al pueblo de Dios y a la genealogía de Jesús. Ella fue de la genealogía de Jesús siendo de esta tierra. O sea que el Señor realmente sí quería salvar a todos ellos y quería que Israel fuera luz a todas las naciones que vivían allá. Pero ellos, pues muchos la mayoría no quisieron conocer a Dios, no quisieron seguir a Dios, no quisieron creer, no quisieron buscar a Dios como Rahab o como los gabaonitas que pues mentiras y todo, pero pues ellos dijeron prefiero ser aliado de ellos que enemigo, ¿no? Porque estos me van a destruir. Y es bien, pues bien bonito ver cómo ellos tenían que ser luz, pero pues no lo fueron, ¿verdad? Y el libro de jueces comienza que Dios había dicho que había dejado ciudades para que ellos las conquistaran y no para que ellos se mezclaran con ellos ni adoraran a los dioses de ellos. Las dejaron para probar el corazón de los israelitas, para ver qué realmente sí había en el corazón. Y entonces, pues eso también hace el Señor con nosotros, ¿verdad? A veces nos pone en lugares donde uno dice, ay, está bien difícil, pero el Señor prueba muchas veces nuestro corazón y también nos ayuda a poner las cosas en su lugar. A ver, hermano, ¿qué está haciendo? Le provee un trabajo súper bien pagado, pero tiene que trabajar los domingos, pero sale tarde y no puede ir a ninguna reunión. Eso es una prueba. Y entonces le prueba a uno dónde está tu prioridad, quién es el que te provee. O sea, si tú no le estás dando el primer lugar a Dios, allá hay una prueba. Y es difícil ver qué escoger en un momento de estos. Y hay cristianos, he escuchado cristianos que se paran y dicen, no, yo solo voy a trabajar hasta tal hora, yo solo voy a trabajar hasta el sábado. El sábado trabajo todas las horas que quiera, pero el domingo me lo dejan libre porque es para el Señor. Y el Señor bendice eso y el Señor da gracia en eso y la verdad es que todo te saldrá bien, ¿verdad? Y eso son las prioridades. Y el pueblo de Israel está siendo probado en su corazón, está siendo probado por a ver si se mezcla con nosotros o no. Y Josué pues experimentó que el pueblo era difícil, ¿verdad? Y la última parte del libro de Josué es el capítulo 23 y el capítulo 24, y ahí él les da unos consejos, y conocemos todos muy bien, yo creo, el versículo 15 del capítulo 24, que nos dice justamente, bueno,
Después de esos consejos que les dice, guarden, lean la palabra de Dios, guarden cada uno de sus mandamientos, apártense, sean santos delante del Señor, no se unan con ellos, no se dejen mezclar, no adoren los dioses. Y hay muchos consejos en el capítulo 23. Y en el 24, versículo 15, les dice, en el 14 dice, Josué 24:14, dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir, si a los dioses a quien sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra en la que están. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Verdad? Esta parte la conocemos, incluso en algunas casas está por allí en un cuadrito. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta es una decisión que hay que tomar muchas veces. A pesar de lo que hagan los demás, que si los hermanos mire cómo hacen, que mire los hermanos cómo están tomando decisiones, que mire que sus hijos no sé qué, que mire que tal y cual, y uno mire y mire a los demás. Pero entonces, ¿qué decido yo por mí y por mi propia casa? Yo en mi casa serviremos al Señor. Es una decisión, a pesar de todo lo que hay alrededor, a pesar de lo que hacen los demás, yo voy a servir al Señor. ¿Y cuántas veces nos toca tomar esta decisión? ¿Cuántas veces? Allí en Juan 21, en el libro de Juan, capítulo 21, cuando el Señor confronta a Pedro, claro, le dice, mira, y ahí está Juan, ¿Juan qué? Y él le dice, mira, Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú, por favor, tú a mí. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que tomar estas decisiones, verdad? Nosotros podemos aconsejar, debemos enseñar correctamente, debemos pues, guiar a los niños, guiar a los jóvenes, el ministerio que el Señor nos haya puesto, debemos hacerlo correctamente. Pero una cosa tenemos que hacer siempre y es tomar una decisión de firmeza. Yo voy a servir al Señor, como dice el Señor, sígueme tú. Y esa decisión es personal. Y muchas veces es a pesar de tantas cosas, ¿verdad? Y qué difícil es a veces tomar estas decisiones cuando se trata de ir al revés, de ir contracorriente. El Señor tantas veces nos pide que hagamos las cosas al revés, ¿verdad? No, pues si alguien ha hecho algo contra ti, entonces tú dejas tu ofrenda y tú vas y te reconcilias. No, pero si yo no le he hecho nada, es él el que me ha hecho. No, tú vas y te reconcilias. O sea, es al revés de lo que el mundo dice. ¿Cómo vas a ir delante de ese si ese ni siquiera te quiere ver? Y el Señor nos dice, hagan las cosas como yo las he hecho. Ámense como yo los he amado. Y eso es una decisión personal, ¿verdad? Y por eso es que la palabra dice que todas las cosas que están escritas para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, hermanas, no sé si nos quedan varios retos el día de hoy. Ver cómo era Josué, cuál era su carácter antes de ser puesto por delante de todos. ¿Cómo era él? ¿Verdad? Era obediente, era un siervo, era alguien confiable, era alguien dispuesto. Y el Señor lo honra y lo pone delante de todo el pueblo. Era alguien que conocía a Dios y le buscaba de corazón. Y por otro lado, pues a pesar de todo lo que de todo lo que hacen las demás personas, los otros creyentes, ¿cuál es nuestra decisión personal delante de Dios? Yo puedo aconsejar, puedo servir con amor, pero delante de Dios, ¿cuál es mi disposición de firmeza? ¿Verdad? Que los demás se visten mal, pues yo no, porque yo quiero agradar a Dios. Que los demás escuchan otra música que no deben, yo no, porque yo debo agradar al Señor. Que los demás se saltan el semáforo en rojo, pues yo no, porque yo debo agradar al Señor, aunque no me estén viendo nadie, aunque yo vaya solo en el carro y diga, pues me va a pasar este semáforo, no pasa nada, ¿no? Y cuánta tentación tenemos de esto, ¿verdad? Y el Señor nos recuerda, sígueme tú, ¿verdad? ¿Cuál es tu papel delante de mí? ¿Cuál es tu compromiso conmigo? Y esto es algo que podemos aprender del libro de Josué. No sé si quedó claro, si hay preguntas o mucho interés, muchas ganas de leer este libro tan fascinante y tan bonito, ¿verdad? De ver cosas maravillosas que Dios hizo de una manera. Josué le tocó ver que se paró el sol, el único en el mundo que se paró
se para el sol, tuvo un día de 30 horas, imagínense. Le tocó ver que cayeron piedras. Uy, yo creo que Josué ya conocía a Dios y muchas cosas que Dios había hecho, pero después de todo esto, lo conoció más todavía y qué bonita esta decisión que él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Miren, yo les he aconsejado, les he dado ejemplo, los he guiado, guarden la palabra, sigan al Señor, no se mezclen allá en la tierra prometida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, hermanas, que esa también sea como nuestro reto, ¿verdad? Nuestra decisión, saber qué es lo que tenemos que hacer delante del Señor. A veces somos las únicas, hay hermanas que son las únicas creyentes en su familia, es difícil, pero ¿qué debemos hacer? Pararme firme, decir, yo soy del Señor, no olvidar de quién somos y servirle al Señor, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Me llamó mucho la atención Muchas gracias por la señal. lo que decía Cristina al principio de que Josué era un libro de obediencia, y ahora que yo estaba estudiando Josué, eso fue lo que me pareció, un libro de fe y obediencia, más que todo. Me gustó mucho porque Josué, un hombre que tuvo un reto muy grande, porque al ser el sucesor de Moisés tenía un reto muy grande, pero fue muy obediente y mucha fe, porque los sacerdotes sí la aparecen allá en el río, en el Jordán, que en esa época estaba crecido, porque era la siega. Entonces, imagine con el arca en sus hombros, no irla a tocar, porque si la tocaban se podían morir. Entonces, es algo muy bonito, me llamó mucho la atención. Muchas gracias, hermana Cristina. No, y el libro tiene mucho jugo. Esperamos sacarle y exprimirlo bien. Sí. Bueno, que esto sea una vivencia en nuestra vida, que podamos aplicar bien la palabra para que podamos darle la honra y la gloria al Señor de todo y que nuestra vida sea ejemplo para otros. Gracias, Cris, por la exposición de esta introducción de Josué, muy bonita. Aprendí mucho. Muy hermoso, sí, señora. Que Dios les bendiga. Y más bello que 3 veces le dice al Señor, esfuérzate. Porque está en el 6, 7 y 9, esfuérzate. O sea, esas palabras es como que debemos de esforzarnos, ¿no? Porque ahí el Señor 3 veces le dice a Josué, esfuérzate. En el 6, en el 7 y en el 9. Es algo que nos dice que nosotros también debemos de esforzarnos. Porque a veces como que, ay, no, es muy pesado, muy duro, muy... Tenemos que esforzarnos. Amén. Sí, señora. Bueno, mis Ya. hermanas, sigue, Cris. Ahí en Pedro dice, poniendo toda diligencia, añadida vuestra fe, virtud y a la vida. Pero dice, poniendo toda diligencia. ¿Y cuántas veces nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado? No sé qué con diligencia, con denuedo, o sea, ese es el esfuerzo, que no es fácil, porque la vida cristiana pues no es fácil, ¿verdad? Pero es ese esfuerzo que el Señor nos pide y como dice la hermana, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a esforzarnos en obedecerle, en servirle, en seguirle. Sí. Sí, como dijo usted, hermanita, a veces cuando uno es una sola persona que es en la familia que es cristiana es difícil, porque siempre la familia es así, que uno gasta mucho tiempo en la iglesia, que uno esto, que siempre le quieren, le toca uno decir firme, no, yo estoy con el Señor y allá tengo que estar. Pero es que no dedica tiempo a la familia casi. Digo, si yo me falto un domingo, pierdo muchas bendiciones y gracias a mi familia. Por un domingo que falte en la iglesia, por un domingo que falte, digo, pierdo muchas bendiciones. Ya siento que pierdo unas bendiciones por estar en la familia. Si hay días que uno no va, pero
Hay cosas que a veces digo, no, tengo que estar ahí, porque no quiero perder las bendiciones. Amén. Bueno, mis hermanas, entonces para el próximo miércoles, confiando en el Señor, tendremos capítulos 1 y 2. Ya están las hermanitas ya listas estudiando estos hermosos capítulos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. Y nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor nos conceda una bonita noche. Un buen Amén. descanso. Hermanitas, sí. Noticia. Una noticia es que Claudia y la familia ya aterrizaron en Bogotá. Ya están en Colombia. Qué bueno. Una hermanita que nos regale oración. Una hermanita que nos despida en oración. Sí. Nuestro Dios, nuestro Padre, cuánto necesitamos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos la dejaste para nuestra enseñanza. Y, Señor, te pedimos tu ayuda para que podamos estar firmes. Ayúdanos a conocerte mejor cada día, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a desear estar delante de ti, a presentar nuestras dificultades delante de ti, ayúdanos a buscar en la palabra de Dios el consejo para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu misericordia, por tu paciencia, porque nos has dejado cada ejemplo para enseñarnos, Señor. Ayúdanos también a ponerlo por obra, ayúdanos a revisar constantemente nuestras vidas delante de ti y a buscar, así como Josué, ser perfectos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días, porque tú nos ayudas. Ayúdanos a ser firmes también en nuestras decisiones de estar por ti en primer lugar. Y gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa, porque nos enseña, Señor, porque nos redarguye, nos mueve allí el corazón, cositas que debemos cambiar, porque nos corrige y porque nos enseña. Gracias, Señor. Ayúdanos a hacerlo, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por mis hermanas, por cada una de ellas. Tú conoces su situación. Gracias por sus vidas y te pedimos que ellas también en su medio puedan ser esa luz que tú quieres que seamos en cada hogar, en cada barrio, en cada trabajo, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti y a pararnos firmes por ti. Gracias también por guardar a nuestra hermana Claudia en el viaje y te pedimos que también pueda regresar a casa con bien. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, también de manera especial encomendamos en tus manos esta noche a la niña Laura María, la hija de nuestra hermanita Vivi y Edwin, que tú seas obrando en su salud y ayudando a sus padres también para que puedan dar lo que tú has provisto a través de los médicos. Así, Señor, le encomendamos de manera especial en tus manos, que sea tu voluntad con la niña, porque tu voluntad es agradable y perfecta. En ti confiamos para ella, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. 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 Mis hermanas, Dios me las bendiga. Amén, hermana. Señor las bendiga, hermana. Feliz noche. Chao, hermanitas, que Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, hermanitas. Chao. Hermana Carolina, chao. Chao, Lucía. bendiga. Hasta luego, hermanas. Chao, chao. Chao, bendiciones. Chao, mi hermanita, que Dios la bendiga. hermana Doris. Chao, hermanita. Chao, mi hermanita. María Viviana. Chao. Señor les bendiga. Hermanita Beatriz, que el Señor le dé muy buena noche. Chao, chao. Chao, Carolina. Chao. Dios les bendiga. Chao, Lucy. Dios la bendiga. Ay, sí, Chao, María Eugenia. Que pasen buenas noches.